Hoy en el frasco. Comenzamos en Cisjordania, allí donde la tensión ha crecido luego de un duro ataque de cientos de colonos israelíes a una zona que se llama Huwara, en el norte de este territorio. Carros y casas en llamas. Son imágenes de la Cisjordania ocupada. Una noche de horror, de crimen, de acciones delictivas, de terror contra la población palestina llevado a cabo por colonos extremistas. اللي بصير قاعد عبارة عن حركة قرية كاملة. الطرح اللي بيعملوا فيه والوضع اللي بيعملوا فيه عشرات المحلات عشرات الدور تكسير حرق بيوت آمنة قاعد الناس في بيوتها. Una noche terrible que también dejó un palestino muerto y cerca de 400 heridos. En la casa había niños y destrozaron la casa. Lanzaron gases lacrimógenos dentro de la casa. El ejército los estaba respaldando. El ejército los estaba protegiendo de muy buena manera. Entre los daños a viviendas, al menos 35 quedaron completamente destruidas y unas 40 parcialmente dañadas. El pirómano suele sentir atracción por todo lo relacionado con el fuego. Esto hace que se dedique a provocar incendios de manera intencional, gozando del proceso y de las consecuencias. Bezalel Smotrich, un ministro de finanzas de extrema derecha, dijo que Huwara debería ser aniquilada. כי אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. חס וחלילה, לא אנשים פרטיים. La entidad sionista es absolutamente impune y cuenta obviamente con el apoyo de los Estados Unidos, que tienen derecho de voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si este ataque hubiera pasado en otro territorio, por ejemplo en Ucrania, ahora una lluvia de condenas internacionales seguida de sanciones habría caído sobre el agresor. Hablaremos de esto y otros temas de la actualidad con nuestro invitado del día. El frasco, con ustedes un conductor a prueba de fuego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Es ampliamente conocida aquella vieja frase, la violencia engendra violencia, y justamente un artículo de 2021 que lleva ese título plantea lo siguiente. El robo, secuestro y el asesinato son acciones que declaran soy más valioso que tú, por lo tanto, no importa si me beneficio a costa de tu sufrimiento. La opresión es otra fuente de violencia, genocidio, desplazamiento de culturas indígenas. Pues bien, a fines del año pasado, Benjamín Netanyahu, responsable del asesinato de 538 niños palestinos, solo en julio y agosto de 2014 retomaba el poder como si nada, pero atención, no volvía solo. El ex primer ministro anunció el miércoles la formación de un gobierno con sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha. Un criminal de guerra respaldado por extremistas y supremacistas. ¿Qué podría mal ir sal? Con la extrema derecha en el poder en Israel, la violencia contra los palestinos se dispara. Los colonos sionistas llevan a cabo un pogromo asesino en una ciudad palestina. Vamos a detenernos allí. ¿Qué es un pogromo? En principio se trata de un vocablo ruso que significa destrucción o devastación. Pero veamos más. Su definición en español es la masacre, aceptada o promovida por el poder, de judíos y, por extensión, de otros grupos étnicos. Otros grupos étnicos, y allí es donde hoy las víctimas son los palestinos. Cientos de colonos arremetieron contra la localidad de Huwara en la Cisjordania ocupada, quemaron decenas de autos, tiendas y casas y arrojaron piedras a los conductores palestinos. 400 colonos ingresaron a Huwara y durante 5 horas prendieron fuego en 75 casas y 100 vehículos, asesinaron a un palestino e hirieron a 390. Un grave hecho cuyas circunstancias recordaron a algunos analistas a la noche de los cristales rotos, pogromo perpetrado por el nazismo hace 85 años. Oficialmente constituyó una represalia por el asesinato de un funcionario de la embajada alemana llamado Ernst von Rath a manos de un joven refugiado judío. Tomaron al pie de la letra la partitura criminal de la noche de los cristales rotos en un escenario distinto. Y así como paramilitares nazis cometieron aquellos crímenes con el pretexto del asesinato de un funcionario de Hitler, hoy colonos que están ilegalmente en los territorios palestinos también esgrimieron un justificativo.
Colonos israelíes incendiaron un pueblo palestino en represalia por 2 asesinatos. En este contexto, para algunos medios los israelíes son asesinados, pero los palestinos simplemente mueren. Y para despejar las sospechas, CNN lo puso literalmente en el mismo titular. 2 israelíes asesinados en Cisjordania, dice un líder de colonos locales, días después de que una redada israelí dejó 11 palestinos muertos. Lo cierto es que ante este violento ataque a un pueblo entero, de inmediato se activaron las tintas de la prensa que ampara al régimen israelí para intentar despegarlo del hecho. Colonos judíos cometieron pogromo en Cisjordania, reconoce Ejército de Israel. Sin embargo, esa intención de separar al ejército de ocupación israelí fue desmentida por testigos y víctimas de este violento ataque. اللي بصير قاعد عبارة عن حركة قرية كاملة. الطرح اللي بيعملوا فيه والوضع اللي بيعملوا فيه عشرات المحلات عشرات الدور تكسير حرق بيوت آمنة قاعد الناس في بيوتها مع الجيش حوالي 400-500 مستوطن مع كدهم جيش لحمايتهم. Y aquí otro testimonio, en este caso de un niño palestino que lo vio todo y expone la complicidad entre los colonos y el ejército israelí. اجوا لهون وكسروا الدور وحركوا السيارات برضه بحماية جيش الاحتلال وجيش الاحتلال بقى يساعدهم ويفتح لهم البوابة. Los colonos son una herramienta ejecutiva para los crímenes de la ocupación bajo la protección de las fuerzas. Y como si el violento hecho con los destrozos, la muerte y los heridos no hubiese sido suficiente, fue un propio ministro del régimen israelí quien avaló lo ocurrido y fue incluso más allá. The Palestinian village Hawara should be wiped out. The state needs to do it, not private citizens. Para que quede claro, este es un ministro del gobierno israelí que pide públicamente la destrucción y la limpieza étnica de toda una aldea palestina. Y la declaración del supremacista, que al día de hoy sigue siendo ministro, fue tan explícita que hasta Estados Unidos tuvo que salir a condenarlo, al menos ante la prensa. Estos comentarios fueron irresponsables, repugnantes y asquerosos. Hacemos un llamado al primer ministro Netanyahu y a otros altos funcionarios israelíes a rechazar y desautorizar pública y claramente estos comentarios. Son meros lamentos y lágrimas de cocodrilo, pues el apoyo incondicional de Washington al sionismo y al régimen de terroristas presidido por Benjamin Netanyahu sigue más firme que nunca. Hasta un informe del propio Departamento de Estado de Estados Unidos admite lo que, lógicamente, no ha sorprendido a nadie. Tome, aquí le compré una granada, justamente. Miren, miren, él tiró una granada. Un informe estadounidense acusa a Israel de permitir los ataques de colonos judíos. Tenemos que saber que hay hipocresía detrás de estas declaraciones, puesto que el apoyo fundamental a Israel se lo sigue dando el régimen estadounidense. Y como vio que Estados Unidos salió a condenar este atroz acto, el jefe de la diplomacia europea, ¿y acaso empleado eterno de Washington?, salió a condenar este hecho, pero para no enojar a sus socios lo hizo en forma generalizada. Borrell llama a israelíes y palestinos para transmitir que la violencia debe cesar. Si hubiera un pogromo contra la población israelí, Borrell llamaría a los palestinos a cesar la violencia. Si hay un pogromo contra la población palestina, Borrell hace ambos lados. Igual son solo declaraciones hacia la prensa. En los hechos, el apoyo al régimen israelí por parte de la Unión Europea es cada vez más extremo. Un caso espantoso de ese extremismo involucró a la burocracia de Bruselas, que detuvo la ayuda a los palestinos con cáncer y otras enfermedades graves. ¿Y qué hace la ONU? ¿Sanciona a Israel? No, de ninguna manera. Aplicar la teoría de los dos demonios, igualando al ocupante con el ocupado. I condemn the violence that has killed and harmed so many people on both sides. Ahora, una pregunta. ¿Se imaginan la reacción de la llamada comunidad internacional si ese violento pogromo o las declaraciones de un ministro pidiendo la exterminación de una aldea hubiesen sucedido en otro lugar? Si este ataque hubiera pasado en otro territorio, por ejemplo en Ucrania, ahora una lluvia de condenas internacionales seguida de sanciones habría caído sobre el agresor. Sin embargo, cuando los perpetradores son israelíes, el tono siempre es suave. Hablando de Ucrania, esa narrativa tan triunfalista de la prensa occidental no estaría sucediendo en los hechos y eso se traduce en tensiones y presiones.
Ucrania, Washington y la OTAN presionan a Latinoamérica. Concretamente, la presión consistió en pedirle a países de la región que enviaran armamento a Ucrania, lo que implicaría involucrarse en el conflicto directamente. La respuesta fue unánime. Veamos lo que dijo Lula. Lula a Zelensky: la guerra no puede interesar a nadie. En este sentido, se negó a la oferta de suministrar municiones para tanques Leopard 1 a Alemania para su uso en Ucrania. Y este patio trasero ya no es lo que era. Pero además, como si no hubiese sido suficiente desobediencia por parte de Lula, vean esto. Brasil permite a 2 buques iraníes atracar pese a presión de Estados Unidos. Pero ¿cómo se atreve Lula a permitir semejante cosa, siendo que esos barcos están sancionados por Estados Unidos? Esto, además de enojar a Bolsonaro, seguramente ofuscó al tío Sam y a su gran socio. Presencia de buques iraníes en Brasil preocupa a Estados Unidos e Israel. Israel pide a Brasil que designe a Irán como terrorista tras permitirle atracar buques. Así es, la entidad que pocos días atrás bombardeó Siria tras el terremoto, que también bombardeó Gaza, que perpetró una masacre en Nablus donde asesinaron a menores y ancianos, y que fue cómplice de un violento pogromo contra una aldea palestina, pide a declarar a un país terrorista. ¿Y quiénes son ellos para decir tal cosa? Un país genocida contradiciendo a un país que vive en paz con el mundo y sus vecinos. ¿Será que ahora el gobierno de Lula deberá estar más atento que nunca a eventuales represalias? Ahora toca esperar extraños atentados terroristas, algún tipo de protesta en las calles, algún accidente ambiental. Esas cosas pasan cuando un gobierno no sigue la línea que le señala el imperio. Para colmo, comenzaron a llegar algunas respuestas y no son precisamente alentadoras para USA y el sionismo. Se llama soberanía. Ex canciller de Brasil responde a Estados Unidos e Israel que Irán no es enemigo de su país. Parece así volver a evidenciarse que las políticas intervencionistas de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados no apuntan precisamente a la paz mundial. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Tweet de Evo Morales. La paz mundial se logrará cuando Estados Unidos deje de imponer sus políticas intervencionistas y armamentistas con saqueo de recursos naturales. Los pueblos libres demandan a la Unión Europea y sus aliados de la Casa Blanca pensar en la vida y dejar de lado sus políticas expansionistas. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Matías Casiagüe, que es secretario general de la Universidad de la Defensa Nacional Argentina. Matías, como siempre, es un gusto que estés aquí en el programa. El gusto es mío, la verdad es una alegría inmensa poder acompañarlos nuevamente. Bueno, Matías, se cumplió ya un año del inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania y, en definitiva, a partir de todo lo que ha sucedido, ¿cuánto crees que ha cambiado concretamente el escenario geopolítico global a partir de esto? Yo creo que mucho, e incluso creo que todavía no podemos terminar de medir las consecuencias de lo que significa la guerra europea en territorio ucraniano, para decirlo precisamente en lo conceptual. Porque realmente uno podría haber visto algunos otros conflictos armados de gran envergadura en el mundo. Uno puede hacer referencia a la guerra en Afganistán, a la guerra en Siria, grandes conflictos armados. Pero la verdad que lo que sucede hoy en suelo ucraniano es un conflicto en un escenario principal donde entran en confrontación directa e indirecta las grandes potencias del mundo, ¿no? Y todavía las consecuencias no se terminan de delinear y dibujar con precisión. Sí pareciera ser que hay, a raíz del conflicto europeo en territorio ucraniano, algunas dimensiones que empiezan a tener unos contornos más definitivos, ¿no? Uno de esos contornos podría ser el factor de la virtual desconexión tecnológica y energética entre el norte global y los países emergentes, entre Occidente y Oriente, ¿sí? Que eso se ha notado mucho. Una desconexión que fue promovida por los principales actores occidentales, ¿sí? No por una iniciativa ni de Rusia ni de China, para hablar en concreto. Claro. Y eso habla incluso de, algunos especialistas señalan como una especie de cortina de hierro tecnológica y energética, ¿no? Entre el norte global y los países emergentes, ¿sí? Otra arista importante me parece que tiene que ver con
la decisión de los Estados Unidos de potenciarse en esa carrera por el siglo XXI contra China, descapitalizando a su principal aliado, que es la Unión Europea, en el marco del G7 y de la OTAN. ¿Sí? Hoy Estados Unidos es uno de los grandes proveedores de energía, de gas natural licuado a la Unión Europea. ¿Sí? Una Unión Europea que empieza a pagar una energía muy por encima del costo de lo que estaba pagando y de lo que iba a pagar si el gasoducto Nord Stream 2 terminaba. Entonces pareciera ser que en esa carrera por el siglo XXI que el propio Joe Biden señaló entre Estados Unidos y China, esa carrera Estados Unidos la ha decidido ganar, incluso descapitalizando a su principal aliado, ¿no? Con lo que eso significa en términos del proyecto germano-francés para la Unión Europea, para la integración de los países europeos. Yo creo que es una dimensión que toma contornos en el marco de este conflicto. Y después sí hay algunas aristas más en el debate en torno a cómo significa ese proceso de integración euroasiática, qué rol ocupa India como un país emergente con mucha potencia y mucha claridad, y cómo va a ser el proceso de entendimiento, de negociación o de, entre comillas, gobernanza global, ¿sí? En un contexto tan delicado y tan particular como el que vivimos, y que incluso hace, por supuesto, a los procesos de integración de nuestros países, ¿no? De América Latina. Así que la verdad que es un conflicto para seguir estudiando. Es evidente que el conflicto va a seguir, no tiene una pronta solución, y esperemos que, por supuesto, sí esa solución llegue, aunque no la vemos en el corto plazo, ¿no? Creo que a los pueblos del mundo lo más importante siempre es que la paz sea lo que prime, ¿no? Y esperemos que así sea. Bueno, Matías, vamos a hablar de lo que ocurre en Palestina, ¿no? Lo que ha ocurrido, digamos, con este recrudecimiento de una derecha que está en el poder absolutamente extremista, ¿no? Directamente se habla de un pogromo en las últimas semanas. ¿Cómo ves esto? Y si crees, digamos, particularmente que desde América Latina tiene que ser, digamos, la condena tiene que ser más firme, ¿no? Porque hay voces allí, algunas condenas, pero no hay una condena firme a lo que hace el régimen israelí. Sí, realmente ya es muy preocupante. Yo creo que incluso no hace falta ponerse a la izquierda de la palestra política para hablar de lo que sucede en territorio palestino. Digo, la propia Amnistía Internacional el año pasado definió a lo que sucede en la Franja de Gaza como un hecho de apartheid, como un delito de lesa humanidad. Las últimas elecciones en Israel dieron a Benjamín Netanyahu la posibilidad de armar por sexta vez gobierno en Israel, con una coalición de extrema derecha que incluso ha planteado la idea de la prohibición de cualquier símbolo e identidad nacional palestina como un acto terrorista, lo cual es alarmante. Digo, piensen que eso significa que la sola existencia nacional de Palestina es un acto terrorista para el actual gobierno de Israel, y que me parece que eso genera muchos requemores a nivel internacional. Uno no ve a la actual administración de la Casa Blanca dispuesta a hacer ese seguidismo de esa política neofascista de Netanyahu y compañía. Y me parece que en ese marco, y siendo inteligentes, creo que América Latina, a través de los mecanismos como la CELAC, como el ALBA, tiene que establecer vínculos institucionales más allá de las necesarias solidaridades de los pueblos. Y cuando habla uno de vínculos institucionales, habla de trazar, aunque sea pequeños y modestos, acuerdos comerciales con la Autoridad Nacional Palestina. Digo, establecer mecanismos que permitan un equilibrio de fuerzas distinto en Medio Oriente, y en particular en esa frontera, ¿no? de Israel y Palestina, y que se respeten los acuerdos incluso internacionales, ¿no? Digo, nadie pide incluso ninguna locura. Me parece que en ese sentido es importante que las fuerzas democráticas del mundo y las fuerzas democráticas de América Latina se posicionen con mucha más fuerza en términos institucionales, más allá de la solidaridad de los pueblos. Matías, vamos a hablar de la región, ¿no? de América Latina.
AMLO firmó un decreto para nacionalizar el litio, ¿no? Este mineral tan importante, el oro blanco lo llaman ahora. Está el triángulo del litio, Argentina, Chile, Bolivia. Y ahora, bueno, Irán ha encontrado uno de los yacimientos más grandes del planeta de este mineral. Ahora, ¿crees que es necesario establecer una política conjunta en la que, digamos, esté involucrada fundamentalmente la defensa de la soberanía, teniendo en cuenta la importancia que tiene este mineral? Sí, totalmente. Me parece que sería importante plantear la posibilidad de pensar una OPEP del litio. Claro. En términos de lo que sucede en el marco de la cuarta revolución industrial y el cambio que se está viviendo en el sistema económico a nivel mundial, un cambio profundo, un cambio muy fuerte que se da incluso en términos de un cambio de fase del propio capitalismo a nivel mundial. El litio es un factor central y creo que sería interesante que los pueblos del mundo que son productores o que tienen ese recurso, ese bien estratégico, piensen en edificar una estructura equivalente a la OPEP, pero en temas de litio. Creo que la discusión no debería ser solo la nacionalización de esos recursos. Quizás a veces ese tema es bueno, es interesante, es importante, pero más importante que la propia nacionalización del recurso es que los países tengan las capacidades para procesar ese recurso y construir valor, agregar valor en origen. Creo que a veces más importante que la nacionalización es contar con una empresa, en el caso argentino, por ejemplo, es YPF Litio, contar con una empresa que tenga las capacidades de producir y agregar valor y producir tecnología. Porque si no, uno puede ser propietario de eso, pero las regalías, las posibilidades de derramar esas riquezas en términos sociales son muy escasas, ¿no? Incluso por las particularidades que se da con el litio, sus formas de extracción, de dónde proviene y demás. Entonces, creo que es central la idea más que de la nacionalización, la posibilidad de crear empresas estatales o empresas mixtas donde haya agregado de valor y donde esas riquezas derramen en beneficios para la mayoría social. Matías, bueno, hemos visto que pocos días atrás 2 barcos iraníes atracaron en las costas de Brasil con Lula, algo que con Bolsonaro, bueno, era absolutamente inimaginado, ¿no? Pero, digamos, en relación a esto, que Estados Unidos lo ve como una desobediencia, ¿no? ¿Crees que este momento de la región, ¿no? Quizás salvando lo que sucede en Perú, ¿no? Pero este momento de la región es la oportunidad de conformar un bloque más sólido en relación a lo global? Sí, a ver, son como 2 temas, ¿no? Primero, no debería ser noticia que 2 buques de un tercer país, sea Irán, sea Emiratos Árabes Unidos, sea Arabia Saudita, atraquen en puertos latinoamericanos en un marco y en un contexto de que es un continente de paz. Así que la verdad que preocupa que esto sea noticia. Claro. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, es una buena señal, entre comillas, de parte de Lula da Silva, de recuperar una América Latina y un Brasil dispuestos al diálogo y al entendimiento con todos los países del mundo y particularmente con Irán, con lo que eso significa para Estados Unidos y para Occidente. Me parece que es una señal muy interesante, muy positiva, porque es Brasil, ¿no? Claro. Hay un viejo apotegma en la geopolítica latinoamericana que dice que América Latina va para el lado a donde apunta Brasil, ¿no? Y si Brasil está apuntando en estos términos, es una señal para reconstruir el bloque regional de poder, para relanzar la UNASUR, para potenciar la CELAC, para potenciar el Mercosur. Y creo que para intentar dar la madre de todos los debates, que es avanzar de una vez por todas en algunos mecanismos inteligentes, por supuesto, de integración financiera, ¿no? Si no hay un mecanismo de integración financiera, los dramas para América Latina van a seguir estando, y ni hablar para el caso argentino en relación a lo que podría significar una medida de una moneda común para el Mercosur en términos de una buena herramienta para atacar los grandes problemas nacionales como la inflación, ¿no? Así que muy interesante que Lula esté dando estas señales y por supuesto no hay tiempo que perder, ¿no? Eso es clave. Matías, muchísimas gracias por haber estado. No, por favor, gracias a ustedes y un placer siempre estar acompañándolos. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa del día de hoy. Fíjense.
En América Latina nos quieren imponer el modelo de democracia diseñado por los Estados Unidos, y al que no acepte entrar por ese carril lo acusan de populista radical, terrorista y dictador. Hugo Chávez. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Debería ser aniquilado.